Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a estar haciendo este día un moleteado como este que tenemos acá en la pieza. A veces es útil en algunas piezas, más que todo para la sujeción. Vamos a un nuevo documento, presionamos pieza y vamos a aceptar. Empezamos a trabajar sobre el plano alzado. Vamos a croquis y hacemos un círculo. Vamos a hacer un pequeño círculo, más o menos acá, otro círculo acá y le damos medida. Corte inteligente. Presionamos aquí, le damos 25 milímetros y a este de aquí 8 milímetros. Aceptamos, salimos de croquis y vamos a operaciones, extruir saliente base, colocamos 10 milímetros. Acá ponemos 10 milímetros, ahí ya lo tengo configurado de esa manera y le damos a aceptar. Ya tenemos la parte cilíndrica donde vamos a hacer nuestro moleteado. Ahora vamos a seleccionar la herramienta de curvas acá en operaciones, curva, presionamos aquí la flechita y vamos hasta abajo donde dice hélice y espiral. Ahora nos va a pedir una cara plana, dice selecciona un plano, una cara plana o una arista sobre la que croquisar un círculo. Vamos a seleccionar esta cara de acá, presionamos círculo, presionamos aquí normal A y hacemos un círculo del mismo tamaño del que habíamos hecho anteriormente, que es 25 milímetros. Ahí está. Acá nos dice que el radio es 12,50. El radio es de aquí hasta acá, entonces su diámetro es de 25 milímetros. En este caso no hace falta poner la medida, si es que no hubiera quedado más grande, ahí sí. Salimos de croquis e inmediatamente nos va a enviar acá la tabla de hélice y espiral. Le decimos que va a tener altura y número de revolución. Acá, paso constante, vamos a girar un poco para que podamos verlo mejor. Acá, como me está saliendo hacia el lado contrario, le damos aquí a invertir dirección, que la dirección sea hacia el otro lado. Correcto. Ahora le decimos que el alto va a ser 10 milímetros, que es lo que teníamos, la medida que extruimos en nuestra pieza. Ponemos 10 y presionamos Enter para visualizar más o menos cómo va. Y sí va del largo que queremos. Pero acá me está dando una revolución. Una vuelta le está dando toda la pieza. En este caso vamos a ponerle 0,25 para que dé un cuarto de vuelta nada más. Aceptamos y vemos la hélice que nos genera. Ahí vamos a aceptar. Correcto. Ahora vamos a croquis, seleccionamos esta cara, vamos a croquis y ponemos polígono. Vamos a poner un polígono de 3 lados acá. Acá ponemos un 3 y aceptamos. Vamos a normal A y vamos a dibujar más o menos un triangulito por acá, un pequeño triángulo. Acercamos un poco, le damos corte inteligente y le decimos que de acá de la punta hasta acá va a tener 1 milímetro. Aceptamos y le decimos que esto, presionamos este punto, clic izquierdo, presionamos control, dejamos oprimido control y presionamos el centro del origen. Le decimos que va a ser horizontal para que esté en línea y que de aquí, desde aquí hasta acá va a tener 12,5. Correcto, aceptamos y salimos de croquis. Vamos a operaciones, saliente base barrido. Acá
donde dice el perfil, vamos a seleccionar este croquis y en la ruta vamos a seleccionar la hélice que hicimos anteriormente, esta hélice de acá. Seleccionamos y genera el corte, aceptamos y ya tenemos el corte generado. Ahora vamos a hacer una matriz circular. Acá me selecciona la operación de barrido y acá vamos a decirle que es sobre esta cara. Le ponemos que es 360 grados y 25 divisiones. En el número de divisiones ya yo lo tengo con 25, pero ustedes ponen 25 y separación igual. Aceptamos. Ya tenemos la mitad. Ahora para la otra mitad vamos a hacer un plano aquí en geometría de referencia. Hacemos plano. Nos va a pedir que pongamos la primera referencia. Vamos a poner esta cara acá. Vamos a voltearlo para verlo mejor. Aquí le ponemos que son 5 milímetros, porque si pusimos que de aquí hasta acá tiene 10 milímetros, queremos hacer uno hasta acá, hasta la mitad. Colocamos un 5 y le damos aquí a invertir X distancia. Ahí está en el centro ya. Y aceptamos. Ya que tenemos nuestro plano generado, vamos a hacer una simetría. Le damos acá en operaciones, simetría. Y ya por defecto dice simetría de cara o plano y selecciono el plano 1, que es este plano que hemos hecho. Y acá en operaciones para hacer simetría no vamos a trabajar en operaciones sino en sólidos. Acá donde dice sólido para hacer simetría, ahí seleccionamos nuestra pieza. Se pone bastante lenta la computadora porque tiene múltiples aristas. Ahí hacemos clic izquierdo, seleccionamos toda la pieza y aceptamos. Esperamos que haga la simetría y nos genere el corte de ambos lados para que quede, valga la redundancia, simétrica. Y aquí está la forma de diamante o moleteado más o menos, pero no ha quedado tan bonita como queríamos. Acá podemos editar el croquis que hemos hecho aquí en barrer. Vamos en barrer, croquis 3, clic derecho y editar croquis. Vamos a normal A. Nos acercamos un poco aquí. Y este croquis de acá podemos cambiarlo por un rectángulo. A ver, borramos esto. Y hacemos un rectángulo ahora. Un rectángulo que venga más o menos desde el centro. Algo así, nos acercamos un poco. Vamos a cuota inteligente. Le decimos que aquí va a tener 0.7 milímetros. Y de aquí hasta acá va a tener 11 milímetros. No, 11 es mucho. 11.5.
Correcto, aceptamos. Ahí con eso le cambiamos la forma que le hemos dado a la hélice. No a la hélice, sino al corte por revolución que le hemos hecho. Y ahí está el moleteado. Ahí espero que les haya gustado. Si quieren ver más contenido de este tipo pueden suscribirse. Hasta luego. Dejen su like.